¿Se logra ver la presentación? Sí, compartilo si querés en modo pantalla, ¿te parece? En modo presentación. Está compartida, ¿no? No sé si se ve. Sí se ve. Bueno, ahí está. Si se ve, bueno, el tema les comentaba un poquito, vamos a charlar sobre reconstitución y dilución, y pongo ahí entre paréntesis un término, aforación de antimicrobianos, que asegurando la calidad y seguridad obviamente del paciente con nuestro accionar, porque esta actividad es totalmente de enfermería, lo que es reconstituir y diluir, ¿sí? No sé si está pasando, pero a mí Ahí está pasando. ahí está pasando. Sí. Bueno, sobre reconstitución y dilución, que se entendería, digamos, por reconstituir, que es un término por ahí que muchos de nosotros los enfermeros, eh, no sé si nos hemos olvidado, quizás en nuestra formación si no los explicaron, pero al momento de hacer, digamos, esta habilidad que es reconstituir, nosotros nos expresamos como diluir, que no es lo mismo, ¿sí? La reconstitución, dice, y dilución de antimicrobianos son procesos fundamentales que garantizan la calidad del medicamento y la seguridad del paciente. Estos procedimientos son vitales para asegurar que los antimicrobianos sean administrados de manera eficaz y dentro de los parámetros de seguridad establecidos. Ahora, ¿qué entiendo yo para reconstituir? Reconstituir es eh, alguna droga, un fármaco de un estado soluto, es decir, que se encuentre en estado sólido, a, a un estado líquido. Para ello, yo necesitaría utilizar el solvente apropiado, llámese agua destilada, solución fisiológica o solución dextrosa al 5%, que son las soluciones más isosmolares, no así como el agua destilada que es hipoosmolar. ¿Y qué es dilución? La dilución es agregar un X volumen a una sustancia para bajar la concentración, digamos, de esta X sustancia que yo estoy hablando. En este caso, como estamos hablando de antimicrobiano, de algún antibiótico, antiviral o antifúngico, yo quiero bajar su concentración, darle más solvente para, obviamente, quede más diluido. ¿Sí? Perdón. Ahora, ¿qué sabemos de aforación de medicamentos? Que es el otro término que se está hablando mucho, y la Real Academia Española define aforar en un contexto más general como determinar la cantidad, capacidad o valor de algo, pero el término se adapta en el ámbito de la química y la farmacología para referirse a completar un volumen hasta una marca específica. La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, como la Guía de Buenas Prácticas de Preparación de Medicamentos, dice que este tipo de guía detallan los procedimientos estándares para la preparación de medicamentos, incluyendo el aforo para obtener concentraciones exactas. En síntesis, nosotros decimos que aforar es el procedimiento que consiste
en llevar algún medicamento hasta el nivel deseado de una solución, con el fin de obtener una concentración deseada. Y acá vamos a hacer un paréntesis, ya en base a nuestra experiencia. Si yo tengo un ejemplo, un frasco ampolla de una cefalotina que viene de 1 gramo, yo este que está en estado de polvo lo tengo que vehiculizar para que ingrese al torrente sanguíneo. Voy a agregarle un solvente que va a ser agua destilada. Lo que estoy haciendo a este polvo en estado líquido, bien, eso es reconstituir. Pero yo acá también podría hablar de algo más exacto como es el aforo o el aforar. Normalmente nosotros, y vamos a ver las guías también, nos dan una recomendación que se debe utilizar un solvente para reconstituir un ejemplo de la cefalotina 1 gramo, 5 mililitros de agua destilada. Pero nosotros también no tenemos que olvidarnos que este polvo, que este fármaco, ocupa un espacio una vez reconstituido. Por lo tanto, si yo quiero aforar que quede de igual manera, de igual concentración, el volumen con lo que es masa expresado en este caso en miligramos o gramos, yo al agregar 5 mililitros, lo que estoy haciendo es reconstituir, pero una vez reconstituido, no sé cuánto realmente tiene de mililitros este frasco reconstituido. Que esa es una pregunta que yo debería hacérmelo y estaría muy bueno para investigarlo, así con todas las drogas, porque cuando nosotros le agregamos el solvente, ustedes ya en su práctica verán, y no lo hicimos, o algunos sí, de cargar todo el frasco y ver cuánto volumen tiene en su totalidad. Yo acá lo único que hice es reconstituirlo y llevarlo a un estado líquido, pero no aforé, porque no sé todavía si está en igual en cuanto a masa y volumen. Bien, ahora yo puedo hacer otra práctica que es la dilución. A antibiótico que una vez lo reconstituí, me indicaron 200 miligramos. Esos 200 miligramos está muy concentrado y me lleva a mí como enfermero a diluirlo para bajar la concentración, yo le voy a agregar un X volumen para tratar de bajar la concentración y de esa manera no sea tan hiperosmolar para el vaso sanguíneo. También no estoy hablando de aforar porque simplemente estoy agregándole líquidos sin ver lo que es los miligramos en mililitros. Ahora, vamos a incorporar, para que se entienda un poquito, este término. Si, por ejemplo, yo ya hice o ya sé que el gramo de la cefalotina, una vez reconstituido, me ocupa 0,5 mililitros, lo que yo voy a hacer cuando reconstituya y afore, voy a agregarle 4,5 mililitros de agua para que este gramo se encuentre en 5 mililitros. Bien, lo mismo si voy a diluir, un ejemplo, yo reconstituí el frasco con 4,5 o 5, los 200 miligramos serían 2 mililitros. Voy a decir una suposición. Si yo tendría que diluirlo en 50 los 200 miligramos, lo que tengo que hacer es agregar 48 mililitros de solución, ya sea fisiológica o dextrosa, más los 2 mililitros que tiene el antibiótico, los 200 miligramos,
eh, estaría diluyendo y a la vez, o sea, haría una aforación porque los 200 miligramos están en 50. No sé si hasta acá se logró entender o tienen dudas, lo explico de otra manera. Romy, No sé, los invitamos vos si me quieren lograste, habilitar su micrófono, pero de lo que vos estabas hablando es lo que típicamente nosotros cuando vamos a hacer la reconstitución del solvente, ¿sí? Nosotros a veces decimos diluimos, o sea que por ahí esto tenemos que cambiar, ¿no? Justamente decir cuando hacer la reconstitución del vial, que en la guía también lo ponemos presente, y la dilución es ya cuando reconstituimos la medicación. Y vos ahí hablas de una nueva terminología que es la foración, ¿sí? Como para que claro, no confundamos todos los términos, viste que son diferentes y a veces nosotros utilizamos solamente dilución. tal cual, nosotros, sí, nos mal expresamos, decimos, lo diluí en 5 cuando realmente hiciste una reconstitución al principio, que es al polvo lo llevas a un estado líquido. Eso es Claro. reconstituir. Diluir es cuando ya lo vas a agregar más volumen para bajar la concentración. Y la aforación es simplemente que en ambas circunstancias podés aforar, nada más que te tiene que quedar igual masa, o sea, expresado en miligramos o gramos, con el volumen. Es, por ejemplo, ¿Sí? cuando hablamos, viste que nosotros decimos, por ahí doy un ejemplo de la terapia, cuando hacemos los inotrópicos, a veces nosotros en la indicación ponemos hasta 24 mililitros de dextrosa. No es que le incorporamos 24, de ahí eso Tal, es como tal vos cual, dijiste. tal cual. Eso es aforar. Yo lo estoy llevando hasta este volumen. Por ejemplo, tenés un ejemplo, no sé, eh, fentanilo. ¿Sí? Dos ampollas de fentanilo que son 10 mililitros y te dicen hasta 24. Entonces, vos tenés que agregar los 10 mililitros de esas dos ampollas y los llevas hasta 24, o sea, 14 mililitros más de solución dextrosa al 5%. Eso es aforar, porque lo estás llevando hasta, y diferente sería si vos lo tenés que diluir en 24. ¿Qué quiere decir? Que vos vas a cargar 24 de dextrosa y le agregarlo a las dos ampollas o 10 mililitros, eso es diluir. No te está importando la concentración acá con el volumen. Bueno, pero la importancia de la reconstitución y dilución, y seguimos entre paréntesis, aforación, va a garantizar una dosis correcta. La reconstitución y dilución adecuada aseguran que el paciente reciba la dosis exacta del antimicrobiano, lo que es crucial para la efectividad del tratamiento. Previene errores de medicación. Al implementar protocolos de reconstitución y dilución, ayuda a reducir la posibilidad de errores de medicación, promoviendo la seguridad del paciente. Y es lo que estamos hablando y es lo que se pretende, digamos, con esta incorporación o en realidad, más que incorporación, la adaptación que está haciendo el hospital de todo un trabajo en equipo, en incorporar una propia guía, un propio protocolo que ahora en un rato lo vamos a trabajar. Y eso obviamente, al manejar y todos los enfermeros que manejemos esta guía, vamos a mejorar nuestra calidad de atención y obviamente mejorar lo que es la seguridad del paciente si todos hablamos el mismo idioma. También asegura la estabilidad del fármaco. La estabilidad del fármaco es crucial para su efectividad. La reconstitución y dilución inadecuada pueden comprometer esta estabilidad afectando el tratamiento del paciente.
Bien, lo mismo, esto va agarradito de la mano porque la guía tiene justamente, aparte de reconstitución, de ilusión, trata un poco de estabilidad y algunas observaciones y están dejadas justamente por cada antimicrobiano y para que nosotros lo tengamos, digamos, en cuenta y como un consultor del día y no cometamos errores, ¿sí? Y de eso se trata, y asegurar una mejor, digamos, seguridad al paciente. Bueno, el protocolo de reconstitución antimicrobiano, los protocolos garantizan la eficacia y seguridad en la administración de estos antimicrobianos, tienen un inicio de proceso, como es la selección del antimicrobiano que voy a trabajar, revisión del prospecto para determinar el diluyente adecuado, es decir, eh, yo selecciono un X antibiótico, si yo no tendría una guía que ahora se está estandarizando, tengo que ir al prospecto, consultar a ver si no tiene alteración físico-química en cuanto a un X solvente, leer un poquito y bueno, esta guía lo que pretenden en sí es resumirnos ese trabajo y dejarnos todo en un cuadro organizado. La mezcla, bueno, la técnica de mezcla adecuada, utilizar movimientos suaves para asegurar una disolución completa y homogénea. Esto nosotros sabemos que todos los días estamos haciendo la reconstitución. Hay antibióticos que son de difícil homogenización, hay veces que estamos ahí luchando, pero bueno, eh, es darle el tiempo también al frasco. Por ejemplo, cito acá la piperacilina que a todos nos hace doler la cabeza al momento de reconstituirlo. Entonces, agrego el solvente y por más que haga movimientos suaves de fricción, lo que fuese, este, no se reconstituye, pero lo único que te está diciendo es que le des tiempo, lo dejes reposar y se va a reconstituir solo. Muchas veces rompemos esto, digamos, de hacerlo de manera suave y nos ponemos a agitarlo bruscamente. Afectaría, digamos, los componentes también físico-químicos de lo que es el antibiótico. Y bueno, una verificación final, como la inspección del producto, que una vez reconstituido, nosotros verifiquemos cómo está, si está todo o no reconstituido y sobre todo determinemos o veamos la fecha de caducidad de los medicamentos, ya sea antes de reconstituir la fecha de caducidad de lo que es el fabricante no deja o la fecha, digamos, si yo reconstituí hoy y lo dejé en heladera o a temperatura ambiente, según lo que me recomiende la guía, cuánto tiempo puede permanecer en dicho espacio, o sea, en heladera o en temperatura ambiente. Entonces, esta guía también obviamente nos va a resumir ese trabajo, en decirnos tanto tiempo, y es nuestra evidencia, digamos, científica para nosotros, y que va a hacer que lo descartemos. Bueno, un poquito de dilución en serie, puse yo acá, precisión y control. Dice que la dilución en serie es un método que consiste en diluir un antimicrobiano en una serie de pasos, permitiendo obtener concentraciones exactas y controladas. Este proceso es ideal para experimentos que requieren precisión y consistencia en la dosis. Simplemente lo que quiere decir esto es que nosotros a veces lo hacemos en la práctica. Si bien esto lo aplican lo que es precisión y control en laboratorio, porque usan dosis muy pequeñas, nosotros también en la práctica diaria nos lleva algunos medicamentos a hacer una dilución, una primera, hasta una segunda y hasta una tercera dilución, porque la idea o el objetivo es ir bajando la concentración y yo como enfermero pueda dosificar exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hacemos insulina, hacemos heparina, entonces me obliga a hacer una primera, una segunda, o sea, una dilución en serie. Y la dilución directa, que es, bueno, rapidez y eficiencia, es la que comúnmente hacemos.
implica mezclar el antimicrobiano con el diluyente en un solo paso. Es más rápido y eficiente, pero puede resultar en variaciones en la concentración final si no se realiza con cuidado, y ahí es donde yo tengo que hablar o hacer lo que es la evaporación y no la dilución, si es que busco una concentración final, digamos, adecuada. Ahora, si no busco una concentración final adecuada, lo puedo tranquilamente diluirlo sin importar que quede la concentración final de igual a igual. Aspectos claves, puse verificación de la fecha de caducidad. Una vez reconstituido, se debe guardar en heladera o temperatura ambiente, según lo que me diga mi guía o mi evidencia. Es necesario verificarlo. La inspección visual del producto final. Una vez reconstituido, muchas veces algunos se alteran por ahí si no utilicé el solvente adecuado, entonces o se cristalizó o se precipitó, cambió el color, es necesario siempre inspeccionar antes de administrar. Y bueno, utilizar los protocolos estandarizados de lo que estamos intentando hablar ahora, que es nuestra guía de administración de medicamentos del Hospital Público Materno Infantil. Eh, Bueno, este protocolo dice, en el control de calidad asegura consistencia y minimiza el riesgo de error humano durante la preparación del antimicrobiano. Prioridad. La administración de antimicrobiano debe centrarse en la seguridad del paciente, lo que implica seguir rigurosamente los protocolos establecidos para evitar riesgos. Este incluye lo que ya estamos reiterando varias veces: verificar la dosis, la correcta reconstitución y dilución, y como así también la educación continua del personal sobre prácticas seguras. Errores comunes en la reconstitución y dilución o aforación. Vamos a tener confusión de los diluyentes. La confusión entre diluyentes puede llevar a la mala dilución, afectando la eficiencia del antimicrobiano. Es esencial identificar correctamente cada diluyente y su uso específico. Esta guía también obviamente nos marca qué solvente vamos a utilizar tanto para la reconstitución como una incorrecta dosificación. Una dosificación incorrecta puede resultar en sobredosis o una subdosificación, comprometiendo la seguridad del paciente. Implementar sistemas de doble verificación podría ayudar a prevenir estos errores. Capacitación del personal también nos ayuda a disminuir errores. Para eso estamos acá reunidos ahora capacitándonos, intentando que todos podamos unificar nuestro criterio, que bueno, la capacidad regular y la formación continua del personal son fundamentales para reducir errores. Se deben realizar evaluaciones y prácticas para reforzar el conocimiento en cuanto a la reconstitución y dilución. Como conclusión y recomendación, bueno, la adherencia a los protocolos de reconstitución y dilución de antimicrobianos es esencial para garantizar la calidad de tratamiento, la seguridad del paciente. Además, se sugiere implementar capacitaciones para el personal involucrando en la preparación de estos medicamentos, asegurando así prácticas adecuadas y evitar errores en la administración. Bueno, justamente estamos acá reunidos, vuelvo a reiterar, con este fin, que ahora vamos a entrar a hablar un poquito de la guía. Y después, obviamente, otro día tiene taller, que no me acuerdo cuándo son la fecha. Romina me dirá, me recordará, que también va a tener su taller para poner un poco en práctica esto. Les muestro la guía. Ahora, a ver, voy a salir de acá. ¿Se logra ver la guía? Sí, sí se ve, Víctor. Bueno, esta guía, el hospital
equipo del hospital en realidad multidisciplinario, lo está trabajando, se va modificando y se va adaptando, se adaptó en realidad de otras evidencias, de otros autores, seguro ustedes ya lo habrán visto, el Hospital Gutiérrez, el Hospital Posadas, el Hospital Garrahan, tienen sus propias guías institucionales, y bueno, ahora el Hospital Materno está justamente adaptó de esas bibliografías e hizo sus propias improntas y es donde vamos a ir trabajando, como por ejemplo ustedes ven que en algunos antibióticos le agregaron algunos loguitos, sobre todo los de signos de alarma ahí, como el que estamos viendo, la amicacina, que es un considerado un antibiótico dentro de los medicamentos de alto riesgo. Entonces, que hay que tener mucho cuidado cuando administremos por la nefrotoxicidad que nos produce o la ototoxicidad. Entonces, así también como la clindamicina, la streptomicina, la vancomicina, la anfotericina, cualquier grupo también son consideradas, digamos, dentro de los antimicrobianos, son de alto riesgo y que hay que tener mucho ojo y usar la doble verificación, sobre todo, como hablé hace rato, si tengo duda, consulto la guía y si sigo teniendo duda, consulto otro colega, hago una doble verificación y obviamente mejoro mi calidad en cuanto a la atención o cuidado como enfermero y garantizo la seguridad del paciente. Entonces, eh, tener en cuenta esto, ¿no? Nunca, si dudo, consulto. Vuelvo a consultar dos, tres veces, pregunto a un compañero, a un tercero. No, no, no me tiene por qué, digamos, afectar eso. Bueno, acá ustedes ven si tienen todo el grupo de antibióticos. Creo que esto también está colgado en la plataforma, así que ahí lo van a poder ver, descargar. Ven que acá está el grupo de las anfotericinas, están todos con signos de alarma que me están diciendo de que son de alto riesgo, ¿sí? Bueno, me voy a centrar en uno específico para que podamos entenderla, la guía, en cuanto a la dilución de lo que se trata, digamos, esta clase. Ya que estoy con la C, vamos a agarrar a la claritromicina. Acá. Ustedes pueden ver ahí la claritromicina en toda una fila. Tienen varios numeritos y en columna tiene la primera columna, que es la reconstitución del vial, ¿sí? La estabilidad del reconstituido, la dilución de conservación, el tiempo de infusión o velocidad de infusión y las observaciones. La claritromicina, esta evidencia nos dice que tenemos que utilizar como solvente el agua destilada y como volumen 10 mililitros para hacer lo que es la reconstitución. Si yo tengo un frasco ampolla de 500 miligramos, una vez reconstituido con estos 10 mililitros, voy a tener una concentración de 50 miligramos por mililitro porque los 500 están en 10. Bueno, ahí dice reconstitución. Entonces, si yo acá voy a ejemplificar un poquito de lo que es la aforación, para que lo terminemos de cerrar este término también, yo sé que este frasco ampolla trae 500 miligramos en polvo de claritromicina. Ese polvo va a ocupar un espacio, que ese espacio no lo sé cuánto ocupa. Entonces, si yo le agrego 10, muy probablemente que esto me vaya a 10,5, 10,3, 10,2. No lo sé, porque lo que habría que hacer es experimentar y agregarle los 10
y ver si realmente se excedió o no de los 10 mililitros. ¿Me entienden? Si esto quedaría agregando 10 y una vez reconstituido el polvo queda 10, está aforado. Por lo tanto, voy a tener 50 miligramos por mililitro. Por eso es lo que yo decía cuando hice la introducción, que es un tema muy lindo para poder investigar de cuánto es el volumen para cada antibiótico, porque todos vienen de diferente masa, me imagino, entonces no lo sabemos. Nosotros en la universidad estábamos haciendo, hay una tesis que se estaba trabajando sobre esto, pero bueno, quedó ahí, habría que buscar esos resultados y ampliar obviamente esta investigación y hacer un equipo, qué sé yo, multidisciplinario en el hospital y ponerlo en cada servicio, con la práctica diaria que tenemos, reconstituir cada antibiótico que nos toque trabajar, aspirarlo todo en una jeringa y anotarlo en un papelito y decir cuánto de volumen realmente tengo y después obviamente documentar este trabajo de investigación. Así que ya estoy tirando tarea para que todos los enfermos hagan esta investigación, que estaría bueno. Pero a ver, por ahora nos basemos con la evidencia existente, que es esta guía, que dice que tengo que agregar 10 mililitros y por lo tanto se reconstituye y me queda en 10 los 500, en 50 en un mililitro. Bien, cuando logremos obtener otros datos a futuro, podremos modificar o no esta guía. La estabilidad de la claritromicina tenemos a temperatura ambiente que dura 24 horas, en heladera 48 horas. Y ahora entremos a la dilución. Dice que como diluyente, la claritro se tiene que utilizar solución fisiológica o dextrosa al 5%. Ya no agua, porque el agua es hipoosmolar. El agua, al ser hipoosmolar, se utiliza únicamente para la reconstitución. Como este no tiene ningún soluto, una vez unido con la droga que es la claritro, todo este volumen de agua destilada tiene concentración de claritromicina y no así que si yo le hago al principio la reconstitución con solución fisiológica, y a muchos lo habrá pasado en su práctica diaria, que se altera física y químicamente la claritromicina y termina cristalizándose. Ahora, si nos ponemos a hacer un pantallazo que no nos va a dar todo el tiempo para hablar de cada uno, algunos de ustedes verán como reconstituyente, tienen solución dextrosa y otros solución fisiológica, pero son contaditos con el dedo. La gran mayoría se reconstituye con agua y yo, esto es algo personal mío, eh, digo que universalmente la reconstitución la tenemos que hacer con agua destilada, porque no sé si cómo va a actuar cierto medicamento, no así el diluyente, que ahí sí ya puedo usar solución de hidrógeno según lo que me marque esta guía, ¿no? Como dilución, tengo 100 mililitros o 50 mililitros de la concentración final que me debe quedar, perdón, de 250 me estaba yendo a la clínica, 250 mililitros, lo cual me tiene que quedar una concentración de 2 miligramos por mililitro, tanto final como máxima. ¿Qué quiere decir? Y ahí vamos a hacer un paréntesis. Esto es si yo trabajo con frasco completo, ¿sí? Por mililitro me tiene que quedar 2 miligramos. Yo me pregunto, ¿cómo calculo yo como enfermero el solvente o el volumen de la dilución de la claritromicina si me llegasen a indicar, por ejemplo, 200 miligramos? Y ahí pueden abrir el micrófono y pueden decirme ustedes cómo harían el cálculo
si el pediatra a ustedes le indica 200 miligramos de claritromicina, ¿cuánto es el volumen que yo le debo agregar para que me quede una concentración final o máxima de 2 miligramos por mililitro? No se peleen, ¿no? Cric, cric. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer en la práctica diaria es la dosis indicada, ¿sí? La dosis indicada, la dosis prescrita. En este caso yo indiqué, puse un ejemplo que el pediatra indicó 200 miligramos cada 12 horas. A esos 200 miligramos que me indica lo tengo que dividir a la concentración máxima o la concentración final. Bien, supongamos que trabajamos con la concentración máxima. 200 dividido a 2 me va a dar ¿cuánto? 100. O sea, que tengo que diluirlo a estos 200 miligramos de claritromicina en 100 mililitros, ya sea de solución fisiológica o solución dextrosa al 5%. Y acá voy a hacer otro paréntesis para volver a traer el término de aforar. Si yo quiero diluir, simplemente agarro los 100 mililitros y le agrego los 200 miligramos de mi claritromicina, que por cada mililitro tengo 50, o sea que 4 mililitros saqué del frasco y lo agregué a los 100 mililitros de solución. Por lo tanto, tengo 104, ¿sí? Mililitros, pero no me va a respetar a esta concentración que me está diciendo la guía, 2 miligramos por mililitro. Lo que yo haría acá es aforar, y es ahí donde digo yo a la guía que habría que después hacerle una observación o cambio, en vez de dilución, sea aforación. Como yo obtuve 4 mililitros de los dos, que son 200 miligramos, lo tengo que hacer en 100 mililitros, voy a voy a agregarle 96 mililitros de solución, ya sea dextrosa o fisiológica, más los 4 me hace 100 mililitros. Por lo cual cada mililitro va a tener 2 miligramos. 2 por 100, 200. ¿Se entendió hasta ahí? Romina, guayo mudo, ¿eh? Em, ¿Sabes? Me parece que es porque hemos puesto también el término este de que no lo escuchamos antes, por ahí para no hacernos un lío en la cabeza, respetar 100% la guía, la vamos a trabajar seguramente en el taller, como para que podamos sacar las dudas. No, no, no. Me- Claro, no, no, no lo vamos a cambiar, Lo porque mismo, si nos basamos, es una observación nada tal más, cual. que bueno, a futuro lo podríamos trabajar, Sí. porque ya las evidencias existentes, tanto de Garrahan, Gutiérrez y Posada, también hablan ellos de dilución, ¿bien? Pero bueno, yo lo traigo a esta clase justamente ese término porque se está escuchando, y bueno, lo busqué a ver si es así o no, porque lo hice sobre todo como México, Colombia, Venezuela están utilizando el término aforar. Entonces cuando yo lo escucho también me pongo a investigar a ver si realmente aforar para mí era nuevo también y digo, realmente existe. Bueno, busqué la evidencia y sí la hay y sí la definen como lo cité ahí en la en la Academia Española, en la Sociedad Farmacéutica también. O sea, hay, digamos, el término este de aforar. Nada más que nosotros acá no lo tenemos todavía involucrado, pero bueno, en algún momento yo creo que le vamos a tener que dar importancia porque se está hablando justamente en este ámbito sobre medicamentos.
Pero Tal cual. bueno, por ahora es diluir. Nos quedemos con diluir y nos quedemos con reconstituir. Pero bueno, dejé haciendo ruidito ahí para que quiera investigar, lo puede hacer totalmente, ¿no? Bueno, y lo mismo Bueno, en lo el que sí me taller, importa a mí es, en el, Víctor, en el taller, por ¿sí? ahí vamos a ver justamente lo que vos estás planteando, ¿viste? La claritromicina, por ahí lo vamos a ir diluyendo, ir viendo lo que vos nos planteabas al principio, ¿viste? Ir probando. Claro, La cantidad sí que sí lo vamos a hacer en el taller como para reforzar la parte de la teoría. Y hay varios que dijeron, Roxana me dice en el PROA ya se utilizó, sí se entendió. Sabrina creo que también contestó que sí, sí, han escuchado los términos y se está hablando de eso. Sí, bien. Bueno, eh, ahora en cuanto a velocidad de infusión, por ejemplo, la claritromicina es de 1 hora, 60 minutos. Perdón, que estoy teniendo un problema acá con... Quiero sacar... Ahí está. Siguiendo con la claritromicina, como observación, ustedes pueden ver en la guía, dice que no se recomienda vía intravenoso directo. Sí, intermitente y la velocidad de infusión tiene que ser de 60 minutos como mínimo. Si yo hago una dilución de 200 miligramos que hicimos hace un rato y lo diluyo en 100, obviamente que voy a tener que poner en una bomba a 100 mililitros hora o 100 microgotas por minuto o 33 macro minuto, dependiendo de lo que yo tenga en el momento. Para terminar y entender un poquito más, voy a irme, por ejemplo, a ver, no sé si usted quiere darme un ejemplo, vamos a la vancomicina, que es un medicamento de alto riesgo. Bien, acá tienen la vancomicina y está justamente con el cartel de alerta, ¿sí? Lo mismo, como reconstituyente, me recomienda el agua destilada, un volumen de 10 para que ese frasco yo lo reconstituya y tenga 500 en 10, 50 por mililitros. Este frasco tiene una estabilidad en temperatura ambiente de 4 horas, no así en heladera dura 14 días y como diluyente puedo utilizar la solución dextrosa o fisiológica, siempre hablo de dextrosa al 5% y fisiológica, que es el cloruro de sodio 0,9%, que son isomolares. Me dice que yo tengo una concentración final acá de 5 miligramos por mililitro y una máxima de 5 también miligramos por mililitro. Acá quizás una diferencia con las otras guías, como la que recomienda el Garrahan, Posada, el Gutiérrez, dan como una máxima, una recomendada de 5 y una máxima de 2,5. Pero bueno, en esta adaptación del hospital materno trabajamos con 5 directamente en ambas situaciones. ¿Por qué por ahí en algunas varía en concentración final y en concentraciones máximas? Porque en los pacientes que por ahí están restringidos de líquidos, como un cardiópata, un renal, vamos a tratar de utilizar siempre la máxima para que nos dé menos líquido. Por eso era la variabilidad que estábamos teniendo, digamos, según las otras guías que también estén, ¿sí? No sé si vos, Romy, querés que lo muestre a los chicos para que veamos ahí un poquito el banco o querés que trabajemos simplemente con esta guía. Es para que lo vean nada más, no es, sí, sí, sí. obviamente nosotros en nuestra institución vamos a trabajar con el protocolo, que es esta guía que va a ser estandarizada en nuestra institución. Hola, perdón, yo soy Erika, una de las
de las coordinadoras y quería aportar ahí un poquito hablando ahora de la banco, porque en la observación nosotros pusimos que se puede utilizar una concentración máxima de 10 miligramos mililitros. No es muy habitual Sí, justamente porque es eh, una droga, digamos, que ha producido, más que nada, sobre todo en la población pediátrica, lo que se llama el síndrome del hombre rojo, que está relacionado con la velocidad de infusión y con la concentración. Si bien se aclaró en la parte de la observación que se puede, pero en ese caso sí o sí tiene que pasar por vía central. tal cual. Sí, porque hay bibliografía que respalda esa concentración, pero no lo quisimos poner de una, digamos, en lo que es máxima concentración para que no sea algo como habitual. Estos son casos excepcionales que se utilizaría, porque en realidad en pediatría hasta ahora siempre se usa a 5, pero por ejemplo en lo que es neonatología, en donde son los volúmenes muy pequeños que se tienen que pasar al paciente, se utiliza esta concentración, bueno, pasan obviamente por catéter de vía central, como para que se den cuenta que sí se contempló otras concentraciones, que hay bibliografía que respalda eso. Bien, bien, gracias, Erika. Sí, es tal cual como dice Erika, por eso digo y remarco trabajar con esta guía que es institucional, obviamente fue adaptada también de otros lados, pero acá justamente Erika nos dice que se puso 10 miligramos y aclara, obviamente, en los pacientes que están restringidos líquidos, pero siempre considerando nosotros como enfermeros que ese paciente tenga en lo posible una vía central, como son los percutáneos. En neonatología, por ejemplo, ahí se usan volúmenes muy pequeños que usan en las bombas Russell a 10 mililitros, 15 mililitros, porque bueno, el peso del paciente tampoco es alto, es lo que le da la dosis por el peso, y se pasa muy lento en una hora, e inclusive hasta se podría pasar un poco más de 60 minutos, ¿sí? Para no producir justamente el síndrome del hombre rojo. Y obviamente que nosotros sabemos que media hora antes siempre nos indicaban que la difenidramina, para evitar justamente estas situaciones también. Y ahora de otra situación que estamos vivenciando, que no sé, creo que estábamos sin stock de difenidramina, ¿no? No, Romy, esa es otra, digamos, una de las prácticas que no, o sea, no hay ningún protocolo que evidencia. recomiende que yo tenga que pasar difenidramina. De hecho, yo estuve 12 años trabajando en el Garrahan y nunca se pasó, siempre estuvo, digamos, contemplada que sea la velocidad de infusión la determinante, Sí, por supuesto, sí. A una velocidad de una hora que yo estoy infundiendo el antibiótico, el paciente me hace una reacción, por supuesto lo voy a pasar en 2 horas. Y si realmente yo, o sea, una cosa es el síntoma y otra cosa es que el paciente tenga un shock. En ese caso, bueno, ya prácticamente, digamos, sí podemos premedicar, pero en ninguna instancia se utiliza como una recomendación de premedicación, porque está más que demostrado que está relacionado con la velocidad de infusión el pasaje de la vancomicina. No es algo determinante. No así no sé, un medicamento que sea biológico, un rituximab, o en el caso de, por ejemplo, una anfotericina desoxicolato, en ese caso sí se tiene que pasar una difenidramina como premedicación. Pero vancomicina no, de hecho, si uno busca bibliografía, no es que sea contundente que yo tenga que premedicar. Por ahí es una práctica que todavía acá está muy arraigada, que por supuesto cuesta porque lo pongo por las dudas, pero no es realmente algo que me determine que el paciente tenga o no la reacción, porque como les dije, está siempre vinculada con la velocidad de infusión. tal cual. Bien, gracias, Erika, por los aportes. Viste, Víctor, que en la guía, en el tiempo de infusión, creo que nosotros utilizábamos siempre medicación en push. No sé si viste Sí, que escuchamos y nosotros queremos desterrar ese término en push y por eso cuando vos hablaste de tiempo de infusión, que tiene mucho que ver, eh,
cómo utilizar los términos y que no existe el push, sino que existe el intermitente de 30 a 60 y el directo, que tampoco es en push en un minuto o en 2 minutos. Creo que es a partir, creo que está en los otros antibióticos que dice el directo, que también es a partir de Claro, 5 minutos, ¿viste? Que tiene claro, mucho que claro, ver. porque el push en realidad, el push es en bolo, es rápido. Entonces, ¿Cómo? No los y antibióticos. claro, no así los antibióticos porque alguna reacción me va a producir en el paciente. Entonces, por eso es intermitente, y sí, O sí lo vi directo, yo, ¿viste? que, Que o se directo. incorpora en esos Sí, términos. sí, sí, sí. Bueno, yo quisiera preguntar a la población que está escuchando atrás si tiene alguna sobre cómo calcular, sobre todo, y vamos a terminar con la banco. Un ejemplo, si me están solicitando o el pediatra me indica 100 miligramos de vancomicina, ¿cuánto es el volumen que yo voy a diluir? Había dicho hace un rato, con la claritromicina, que yo tengo que agarrar la dosis indicada, en este caso ahora planteo 100 miligramos de banco, la dosis indicada sobre los 5 miligramos, o sea, 100 dividido a 5 me va a dar 20 mililitros. O sea que esa vancomicina debería diluirse en 20 mililitros e infundirse en 60 minutos. ¿Hay alguien que tiene alguna duda? Y así con todos los antibióticos. La dosis indicada la dividimos en final o concentración máxima. Bien, por ejemplo, vamos a otro. Por ejemplo, acá miren, la piperacilina, tengo como concentraciones máximas 45 miligramos por mililitro y como concentración final hasta 100 mililitros. ¿Sí? O sea que yo, un ejemplo, me indican 2 gramos de piperacilina, ¿sí? 2000 miligramos dividido a 45. ¿Cuánto me va a dar ese volumen? ¿Alguien se anima a responder? Sale ahí 44,44. Cuarenta y Bien, cinco cuarenta y mililitros. cuatro coma cuarenta y cuatro. ¿Sí? Ujú. 44,44, 45 mililitros debe estar esos 2 gramos de píperas que se deben administrar en 30 minutos, ¿sí? De forma evidente, no de manera directa, ¿sí? Y sí en una vía intravenosa prolongada hasta 4 horas. Bueno, nosotros, en mi experiencia, y voy a citar esta situación, que esto en la guardia pediátrica donde yo estoy, por ejemplo, no usamos todos los antibióticos, no así como cuando estás en una terapia, usas la gran mayoría de los antibióticos. Entonces, en la guardia pediátrica usas una gentamicina, un metronidazol, que son para los quirúrgicos, ampicilina, ceftriaxona, y ahí nomás, ¿no? O sea, no estamos administrando mucho, pero hay con el profesional médico cirujano que a veces quiere ingresarlo al paciente y te dice, chicos, prepárenlo ya y ya lo quiero que lo administren los antibióticos. Y ahí entra la pelea de nosotros y le decimos, pero la gente tiene que pasar en una hora, no podemos pasarlo porque es un medicamento de alto riesgo. No, 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 pásenlo rápido, ustedes ya todos mezclen los dos con el metronidazol. Y es una pelea. Entonces, el metronidazol tiene que pasar entre 30 minutos a una hora y la gente medicina una hora, 2 horas. Entonces, imagínense si quiere que lo administremos esos dos en 15 minutos, 10 minutos. No,
el daño que después producimos, porque es nefrotóxica la gentamicina, entonces es una pelea que tenemos a diario ahí en el hospital, nosotros varios, le decimos no podemos pasarlo, en todo caso lo mandamos goteando, que lo terminen de infundir, pero pasarlo así rápido, a goteo libre, no. Bueno, bueno, Para, yo, para aportarte un poquito, Víctor, ¿cómo están? Buenas tardes. Con respecto al tema que vos comentabas ahora, el tiempo, ¿por qué es importante respetar el tiempo de infusión? En el próximo encuentro vamos a ahondar un poquito más sobre el tema de por qué es importante y un poco vamos a ver los niveles de concentración en sangre y los intervalos, ¿sí? Como para entrar un poco más en este tema y ahí vamos a hablar bien por qué es importante respetar estos tiempos y qué es lo que le hacemos al organismo cuando la administramos así como nos piden los médicos, los cirujanos, de forma rápida o no respetando los intervalos de cada 6 horas, cada 8, ¿sí? Esa es la idea un poquito de la siguiente clase también, para que sea más efectivo, ¿sí? El antibiótico y para que no haga resistencia también, ¿sí? bien, bueno, yo escucho preguntas, con eso creo que para no ya cansarlo, porque si no ya se me van a dormir todo. Te leo una pregunta que está en el chat porque no visualizo otra, pero dice, en el caso del metronidazol, en el Garraja o en el Gutiérrez, todavía toman como fotosensible, pero la actualización no figura. Creo que es uno de los cuidados que seguramente la licenciada Judith va a hablar en el próximo encuentro, pero sí en la guía, fíjese, no solo del metronidazol, sino del Linezolid y de la Sí, ciprofloxacina, habla de una conservación fotosensible, o sea, cuando nosotros conservamos el envase, protegerlo de la luz, pero en la administración, que generalmente son 30 o 40 minutos, no se cubre, no es fotosensible en la administración, sí la conservación. Mantenemos el paquete en la solución que la tenemos colgada y esa va a estar administrada entre 30 y 40 minutos y eso no es necesario protegerlo. Pero lo que hay que quedar en claro no es que no es fotosensible, pero sí habla en la guía que la conservación del envase, por ejemplo, que nosotros lo tengamos pactado en los servicios, tiene que estar cubierto de la luz, ¿sí? Conservar su paquete original. De eso sí estamos Sí, hablando. sí, sí, eso tal cual, y en la guía, surge mucha confusión. Sí, sí, tal, sí. Claro, el Y lo tema que de te quería comentar. almacenar, el tema de lo que es almacenaje, de que yo lo tengo a mi antibiótico fotosensible y almacenado, bueno, valga la redundancia, o guardado en un lugar, eso sí tiene que estar protegido porque lo voy a tener durante, supongo, un tiempo que yo desconozco, hasta que vaya a ser usado. Por ejemplo, en la farmacia nosotros lo tenemos protegido, va al piso y está protegido. Al momento de la administración, ese tiempo que lo estamos pasando no es representativo a de lo que yo lo tuve en el depósito desde que vino el proveedor y me lo trajo, que puede ser de un mes, 3 meses, hasta el momento que yo voy a administrar, que como dijo la licenciada Romina, 30 minutos, 1 hora, ese tiempo no es representativo como para que la molécula de ese antibiótico se descomponga, pero sí en el tiempo en el que yo lo tengo almacenado, porque por ahí cambia de color, la composición físico-química y hace que no sea eficiente, pero en el momento de la administración, que es un tiempo, digamos, relativamente corto, lo que yo lo tengo guardado al antimicrobiano, es diferente. Por eso es que por ahí se confunde el tema de que la fotosensibilidad sí es fotosensible,
pero al momento de administrar no es necesario que yo ande como loca buscando el perfo que es fotosensible, porque lo que va a pasar por esa guía va a ser en un corto tiempo, y en ese tiempo no es que se va a descomponer, no es algo que es algo inmediato. Por eso si uno ve la bibliografía, uno agarra taquetomo, libros, no es que te diga tiene que cubrir la guía, como dirían, como hacían antes, digamos. Eso ya está, digamos, definido. ¿Sí? Lo que sí es fotosensible, yo lo conservo, lo guardo, lo tengo al antibiótico en mi piso, o cuando lo voy a pasar, ahí realmente, si puedo colgar con la bolsita, sí, bueno, si es por ejemplo, está el frasco entero, pero si yo voy a pasar parte de la dosis, como estamos hablando en pediatría, paso y en ese tiempo no es considerado que se va a descomponer, ¿sí? El antibiótico sí es fotosensible. No sé si se entendió, porque yo a veces Sí, me trabo con mis sí, mismas sí, palabras, pero no sé si me doy a entender. sí, se entendió, Erika, Ah, sí se entendió. Sí, no sé quién preguntó también, pero bueno, acá en esta guía está justamente el loguito este que habla sobre la fotosensibilidad. Y así ustedes pueden encontrar como el Linezolid, fluconazol, el metronidazol, todo esto que necesitan estar protegidos, pero en su almacenaje, como decía Erika, y no cambia en nada lo que es entre 30 minutos que se debe administrar a 1 hora. ¿Sí? Ya es una práctica que por ahí también tendríamos que desarraigar, que hacemos los enfermeros en el momento de administrar el metronidazol, buscando algún papel para proteger o buscando el set de infusión fotosensible, o si no lo encontramos, encintando todo el set de infusión y perdiendo tiempo en encintar, en lugar de ocuparnos de administrar el antibiótico en la media hora establecida y en el tiempo adecuado, ¿no? Tal cual. Bueno, esto hace justamente que hablemos todo de la misma manera. Creo que esto nos va a ayudar a también a que los costos bajen también, o utilicemos estos insumos para lo que sí necesitaríamos, que sean guías fotosensibles, ¿sí? Como para también conservar el material y para qué es necesario. ¿Sí? No veo ninguna otra pregunta en el chat. No sé, ¿hay algo más, Víctor? O No, Darío? yo con eso ya doy por finalizado. Sí, te paso que ya le había comentado este, yo había creado una página justamente de esto, de lo que es dilución y bueno, compatibilidad de los medicamentos, que después te lo voy a pasar el link para que vos lo pongas en la plataforma, para que los chicos o los enfermeros se puedan suscribir, pero bueno, está basado ya en lo que es las guías ya existentes que tenía el Garrahan Posada, y bueno, ahora con esta guía que tenemos institucional, voy a hacer que los chicos analistas en sistema me lo cambien basado en los parámetros que vamos a trabajar en el hospital, pero bueno, lo que yo tengo es estandarizado en base a las otras ya existentes. Igual te lo comparto. La de incompatibilidad es la misma, creo que estamos utilizando. Yo lo que hice es justamente simplificar el trabajo para los enfermeros. Ponen los dos antibióticos. Y no sé si querés que te lo muestre un ratito. Podemos entrar. Depende de ustedes o si no le pones en el Eh, link. sí, si querés lo pasamos. ¿Te parece en el taller? Lo mismo vas a estar presente, Víctor, en alguno de los talleres, que ya voy a poner yo las fechas y y la hora para que lo podamos observar, ¿te parece? Bueno, Dale. dale. Te lo paso el link después de la página para que lo cuelgues. En la plataforma, perfecto. Y en el taller lo Sí. podemos hacer más dinámico, y si vos me decís que estas guías se pueden hacer con ese mismo sistema, eh, ahorraría mucho tiempo también. Así que bueno, eh, creo que terminaríamos esta disertación, así que nos encontraríamos el próximo lunes. Seguramente
La clase grabada la subo mañana a la plataforma. Recuerden que todo lo que estamos teniendo, bibliografía, las guías, las clases están en la plataforma. Así que traten por favor de ingresar para poder evaluarlos también. Así que bueno, muchísimas gracias Víctor por tu tiempo. Sé que estabas en la universidad, así que muchísimas gracias por contar con vos. Así que bueno, Gracias a usted Erika por y la los demás invitación. coordinadores. Dale. Nos vemos entonces el próximo lunes. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.